espera la sesión para el día de hoy, domingo? Pues mira, yo creo que va a ser una sesión muy interesante. Hay un debate muy importante porque obviamente estamos hablando de las dos empresas públicas del Estado, que obviamente pues, han sido el factor de señalamientos durante los últimos meses y un factor de escándalos en muchas de ellas, ¿no? Y bueno, la legislación que estamos haciendo va a permitir que sean más eficientes, que sean más competitivas, que se profesionalicen sus consejos de administración, que se tomen decisiones muy importantes. Hay que recordar que a ambas ya les quitamos muchas facultades, por ejemplo, para asociarse o para celebrar cierto tipo de contratos, pues ya no lo pueden hacer ellos de manera directa. Ya interviene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda. En el caso de Pemex entra hasta un comisario nombrado por la Cámara de Diputados, entra la Auditoría Superior y además en contratos y licitaciones pues se está ordenando que sean públicas, que sean televisadas en tiempo real, lo cual va a evitar pues que se trate de favorecer a determinadas empresas como ha venido sucediendo los últimos años. Y en la Comisión Federal de Electricidad, pues de igual manera entra la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, a apoyarla, se mejora el Consejo de Administración, se hacen ajustes inclusive a toda la actividad que va a realizar, entra la competencia ya en producción y en distribución, ya no solo en producción. Hay que recordar que en este momento hay 11 empresas que producen electricidad, pero están obligados por la ley a vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora se va a poder que cualquier persona, cualquier empresa pueda generar su propia electricidad e inclusive venderla a la Comisión Federal de Electricidad o venderla directamente al consumidor, con lo que estamos convencidos pues, que al generarse esta competencia va a bajar el precio de la electricidad. Pero lo fundamental por lo que va a bajar es porque se tiene que sustituir el combustible con el que se produce electricidad. Actualmente se produce con combustóleo, por lo cual lo hace 40% más caro que como se produce en Estados Unidos o en otro lugar. Con la posibilidad de explotar el gas que tenemos, somos la quinta reserva de gas natural más importante del planeta. El único problema es que la tenemos a 3 kilómetros bajo tierra. Ahora que permitamos que se pueda sacar ese gas y que se sustituya el combustible de la Comisión Federal de Electricidad, de las plantas, pues se va a abaratar el costo de producción en un 40%, con lo que estamos absolutamente convencidos de que va a bajar el precio de la electricidad y todos los derivados que de ella dependen, las armadoras de autos. El 65% de las empresas trabajan con gas y el 100% utilizan electricidad, porque al ser impactadas estas dos industrias, con gas y con electricidad, por supuesto que los precios en general van a bajar para todo el país. ¿Y cuáles son los puntos en el que el PAN ve más difícil o se puede estudiar en consideración a este respecto? Bueno, no es que lo veamos difícil, de antemano sabemos que la izquierda no va con el modelo que estamos planteando. Ellos quisieran que siguiera todo igual, que Pemex continuara como está trabajando ahora y que la Comisión Federal de Electricidad pues siguiera de la misma manera. El detalle es que ya se está demostrada la ineficiencia del modelo actual. Ahí están casos gravísimos de corrupción, de favoritismo, de ineficiencia, de falta de producción. Y tan estamos en esa manera que estamos importando el 60% de la gasolina y el 65% del gas. Y somos muy buenos en producción de electricidad, eso no tenemos ninguna duda. Cuando se dice que la empresa de Comisión Federal de Electricidad es una empresa de clase mundial, es que para producir somos muy buenos. ¿Cuál es el problema? La administración y la distribución. El 35% de la electricidad que producimos se pierde en la distribución. Es decir, o se la roban con diablitos, o se desperdicia, pero no se aprovecha. Y lo otro, cuando la empresa ya tiene sus recursos, pues tiene una burocracia bastante abultada que tiene que pagar y tiene que entregar un determinado porcentaje de ganancias a la Secretaría de Hacienda, con lo cual le queda muy poco para poder reinvertir
y seguir manteniendo el nivel de producción y de administración que debería tener. Entonces sí tenemos un problema estructural en la empresa. Con esta reforma estamos tratando de rehacer el diseño o la reingeniería de procesos que se requiere para que sea una buena administración, pero además hay una buena producción, pero además va a haber competencia y eso es algo muy importante para la gente. Que en este momento, si alguien no queda conforme con su recibo de electricidad de la Comisión Federal, no tiene otra opción, o le pagas o te la cortan. Con esta reforma tú le vas a poder comprar a una, a dos, a tres, a 10, a 15 empresas, la que te dé más barato. Pero además van a continuar los subsidios. Mientras la electricidad no baje, van a continuar los subsidios generalizados. Pero además están creando subsidios focalizados. ¿Qué significa eso? Significa que hay partes de la población que no tienen dinero para pagar la electricidad. Ahí es donde el gobierno va a tener que seguir subsidiando los últimos deciles o los 3 últimos niveles de marginación, el 8, 9 y 10. Pero además hay subsidios focalizados para ciertas actividades de la industria, del campo. Por ejemplo, para los pozos donde se extrae agua para regar los distintos cultivos. El costo más alto es la electricidad, ahí hay un subsidio focalizado. Para los lugares donde las temperaturas son muy altas o muy bajas y la gente o necesita calefacción o necesita refrigeración, ahí hay un subsidio focalizado. Entonces sí estamos tratando de cuidar de manera integral esta reforma que permita que la gente sepa que va a bajar la electricidad. Ese es un compromiso que hemos hecho y sabemos que esta reforma lo va a lograr. Senador, ¿por qué echaron marcha atrás al tema de los subsidios generalizados? ¿Qué llevó al PAN a echar reversa? Fíjese que lo curioso no es que se haya echado marcha atrás, ya estaba así. Lo que pasa es que alguien hizo una mala interpretación del articulado y de pronto, inclusive dicen que ya se había aprobado cuando apenas se aprobó el día de ayer. Y la realidad fue que no se interpretó o para decirlo de una forma más elegante, a lo mejor nosotros no supimos explicar que estos subsidios ya existían en dos maneras, generalizados y focalizados, y no se mueve ningún subsidio hasta en tanto no se genera la electricidad y esta baje de precio. Pero además hay algo muy interesante. La ley no genera los subsidios ni los legisladores. Los subsidios es una política económica que depende del Ejecutivo Federal, de acuerdo al análisis que hacen del comportamiento en los mercados de la electricidad a nivel internacional. Son programas del Ejecutivo, no se pueden poner en ley que haya o no haya subsidio. Nosotros, previendo, hicimos 2 fondos nada más. El fondo de infraestructura, que significa, si tú vas a lograr que la producción y distribución de electricidad sea un negocio, pues tú vas a ir a donde es un negocio rentable, a las grandes poblaciones. Pero hay poblaciones muy pequeñitas que para nadie es rentable hacer un tendido de cables para llegar hasta allá. Entonces estamos creando un fondo de infraestructura que permita que ese 2% de la población que todavía no tiene electricidad, pues haya dinero para llevarle la electricidad hasta su casa, ya sea por cableado, ya sea solar, ya sea eólica, ya sea de cualquier tipo. Entonces estamos haciendo ese fondo que se tiene que crear, pero lo tiene que fondear la Cámara de Diputados. Y estamos solicitando un programa de apoyos focalizados que tendrá que fondear ya en un programa el Ejecutivo Federal o solicitar a la Cámara de Diputados que se lo fondee para focalizarlo en distintas áreas y con distintas variables. Apoyo focalizado para personas de bajos ingresos, ¿no? O lo que le llaman tarifa social. Senador, pero lo que apoyo sí es focalizado un hecho es que la redacción era distinta. Apoyo focalizado para la industria de la construcción, etcétera. Entonces, creo que no supo explicar, y en algo que sí tiene usted razón, es que probablemente la interpretación que se hacía de la redacción que habíamos hecho, pues posibilitaba que alguien lo interpretara de esa forma. Entonces lo que hicimos fue aclarar exactamente, ahora sí, como dicen los que saben de derecho parlamentario, lo que el legislador quiso decir, y entonces hicimos una redacción más amable para que la gente entienda que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, por supuesto, están a favor de los subsidios generalizados y de los subsidios focalizados. Senador, por mi parte, no llevan prisa porque los beneficios de la reforma salgan antes del julio de 2015, ya que viene después una consulta popular, podría echar abajo la reforma energética. Bueno, son 2 cosas. La primera, para que haya consulta popular tiene que haber reforma, porque si no, ¿qué van a consultar?
¿verdad? Lo segundo, la consulta popular desde mi punto de vista jurídico, y puedo estar equivocado, senador, ¿verdad? Dígale que está empezando una hora tarde, así que... Vamos tarde. Desde mi punto de vista, me habló Dios, ¿no? Desde mi punto de vista, la modificación del artículo 27, que establece los recursos en lugar del Estado para el Estado, significa que todas aquellas leyes fiscales o de cualquier tipo que generen recursos para el Estado no pueden ser materia de consulta, porque de lo contrario sería como preguntarle a la población: oigan, ¿ustedes quieren pagar más impuestos? Pues la gente te va a decir que no. Oye, ¿quieres pagar la tenencia? Pues no. ¿Quieres pagar el agua? No. Pues va a ser muy difícil que en materia de impuestos y de ingresos para el Estado de pronto la gente diga que sí. Pues por supuesto, si a mí me dicen que si quiero pagar la cuenta, pues digo que no. Eso es lo más normal. Por eso la Constitución prohíbe que cuando se trate de ingresos para el Estado le puedas preguntar a la gente, porque de antemano conocemos la respuesta. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, con la modificación al artículo 27 constitucional, no la reforma energética, que se refiere a ingresos para el Estado, es decir, para los mexicanos, pues no puede ser materia de consulta. Pero bueno, tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia la que defina si se puede consultar esta materia o no en el momento. La izquierda es lo que le apuesta, ¿no? Sí. Lo que ellos manifiestan. Pues no le apuestan a que se modifique, le apuestan a ganar votos con el discurso ¿no? Gracias, senador. No, gracias a ustedes.